Muy buenas, hoy toca hablar de los reglajes para el circuito de Suzuka después de haber visto ya el pilotaje y los datos de este circuito, que dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si no lo habéis visto. Entonces, vamos a empezar por el tema aerodinámico y es el único que guarda cierta relación con Singapur, porque además este vídeo, aparte de entender bien cómo son los reglajes individualmente en Suzuka, vamos a compararlo con Singapur, porque muchas veces se piensa, bueno, pues un circuito de alta carga o de baja carga o de media, y no es así. De hecho, el circuito de Suzuka se necesita una carga aerodinámica alta. Es verdad que para Singapur necesitábamos muy alta, pero el resto de reglajes son totalmente diferentes. Entonces, como digo, en este circuito de Suzuka, pues sí, se necesita una carga aerodinámica alta, especialmente para el primer sector, que es donde teníamos esa serie enlazada de 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Que vimos ayer. Y aparte de eso, pues hay otras zonas en las que es importante esa carga aerodinámica, pero el problema es que también tenemos tramos de recta muy largos, entonces ahí hay que compensarlo, y si ponemos una carga aerodinámica tan alta como teníamos en Singapur, entonces vas a penalizar en la velocidad punta y vas a perder muchísimo tiempo. De hecho, eso lo podemos ver con los datos. Recordad que este era el panel más básico, ¿no?, que nos podemos encontrar, y aquí tenemos la velocidad, que es en lo que quiero que os fijéis. En el primer sector, pues fijaos que en todas estas secciones que vamos jugando mucho con el acelerador, vamos girando el volante de un lado y otro constantemente, ahí sí que es muy importante la carga aerodinámica, pero en el tercer sector, fijaos cómo todo este tramo se hace completamente a fondo, no hay apenas giro de volante, no hay freno, el acelerador a fondo, y por lo tanto aquí tener un poco menos de carga aerodinámica te va a dar un extra de velocidad punta y por supuesto vas a marcar pues muy buenos tiempos, especialmente como digo en ese tercer sector. Aparte de eso, el balance tiene que estar adelantado, es decir, cargar mucho el alerón delantero, porque eso te da un extra de agarre en el tren delantero, que como decimos siempre, esto Fórmula 1 pues tiene una carencia de agarre en el tren delantero comparado con el trasero, entonces siempre hay que adelantar un poquito el balance, y aquí especialmente, porque si no tienes un coche que tenga muy buen agarre en el tren delantero y que por tanto sea muy reactivo de un lado y otro, sobre todo insisto para ese primer sector, entonces vas a perder una cantidad de tiempo brutal y al final pues los tiempos por vuelta se van a ver claramente perjudicados, y no solo eso, sino que también vas a tener mucha degradación. Entonces ojo con eso, que el tema de degradación puede ser clave, a no ser que tengamos pues mucha lluvia y demás, que tampoco se ha descartado precisamente. Luego, en cuanto a las suspensiones, veíamos en Singapur que era muy importante tener un buen apoyo en el tren trasero para salida de curva media y de curva lenta y tal. Aquí no es tan así. Es verdad que hay algunos tramos en los que sí, por ejemplo, pues la curva 11 es bastante lenta, la última chicane es bastante lenta, pero aparte de eso, como norma general, tú prefieres un coche que trabaje mejor a alta velocidad, no a baja. Entonces, para, por ejemplo, una vez más el primer sector con esa curva desde la 3 hasta la 7, pues ahí tener unas suspensiones que sean más bien blandas en la parte delantera y más bien rígidas en la trasera, pues te va a dar un coche muy reactivo y que se mueva rápidamente de un lado de otro. El problema es que se te puede balancear demasiado en el tren delantero y por lo tanto perder carga aerodinámica, entonces ya vas a perjudicarlo. La idea es encontrar ahí un equilibrio, porque al final tener una suspensión rígida delante hace que el alerón delantero funcione mejor, pero el chasis funcione peor. Entonces es un poco encontrar el equilibrio en ese sentido. Fijaos una vez más en este gráfico de la velocidad, que es un poco el que lo resume todo. ¿Tenemos alguna salida de curva lenta? Pues sí, esto que es la curva número 11, tenemos aquí por ejemplo la última chicane, y a partir de ahí pues tenemos tramos de recta importante. Fijaos que desde la 11 luego tenemos un tramo a fondo bastante grande, que es verdad que incluye la curva 12 que es a fondo y demás, pero lo importante es que tenemos un tramo muy importante. Entonces, tener un poco más de tracción sí que es importante aquí, sí que es importante aquí porque encaras la recta de meta, que es relativamente larga, pero si tú tienes que sacrificar curva lenta o curva media rápida, sacrificas curva lenta, porque aquí es donde suele estar sobre todo la velocidad o los tiempos por vuelta en este circuito. Y respecto a los frenos también cambia todo drásticamente, porque en Singapur tenemos un problema claro de temperatura de los frenos. Estábamos constantemente tocando ese pedal del freno, tenemos una temperatura tanto media como mínima como máxima altísimas, y entonces había que tener unas tomas de refrigeración pues muy grandes para refrigerarlos bien, aprovechar cada pequeño tramo sin frenar, y en Suzuka tenemos todo lo contrario, tenemos muchísimos tramos sin frenar, apenas tenemos una sola frenada fuerte, estamos solamente un 11% de la vuelta frenando, entonces eso hace que la refrigeración de los frenos pase a un segundo plano, al menos en lo que a preocupación de reglaje se refiere. Esto es algo muy positivo porque entonces vas a poder dedicar más aire, como decimos siempre, o a generar carga aerodinámica, que te viene muy bien, o a reducir el drag, que también te viene muy bien, sobre todo en el tercer sector. Así que esto es algo positivo, es algo que alivia un poquito a los ingenieros y mecánicos en cuanto a los reglajes, y que, pues por supuesto, es muy diferente, como decimos, a lo que tenemos en Singapur. Luego, otro tema importante es el balance de freno, cuánto freno delante, cuánto freno detrás. Aquí va a depender mucho, punto número 1, de lo cómodo que esté el piloto, y punto número 2, del balance general que tenga el coche. Si tú tienes un coche
que de por sí es subvirador, pues no adelantes el balance de freno porque lo va a hacer todavía más subvirador, al menos en entrada de curva. Si tienes un coche que es muy nervioso entrando en curva, que es raro con esto de Fórmula 1, o un piloto que está incómodo, que eso sí que puede pasar, entonces adelantar el balance sí que te da un extra de estabilidad que se agradece al fin y al cabo porque es un circuito que en algunos tramos es muy estrecho y un mínimo error se paga muy caro. Entonces a lo mejor ahí sí que puedes jugar. Si todo está correcto, si todo está más o menos normal, pues es un balance que se suele adelantar en algunos tramos, por ejemplo la curva 1-2, quizá mejor adelantarlo un poco para tener ese extra de estabilidad e ir perdiendo velocidad poco a poco, ayudándote del freno motor, reduciendo marcha, eso que va encarando el coche un poquito mejor hacia la curva. Entonces se encuentra ahí un equilibrio que está bastante bien, pero luego, por ejemplo, para curvas como la 8 y la 9, que es pegar un pisotón y tirar el coche, como tengas un balance muy adelantado, el coche se te va a ir largo, entonces vas a tener que pisar más el freno y va a ser un desastre. Entonces va a ser muy importante jugar constantemente con adelanto un poquito el balance, ahora la atraso en función de la sección del circuito y también, por supuesto, de cuánto has desgastado los neumáticos, cómo los has desgastado en cuanto a la parte delantera respecto a la trasera, y todo esto hace pues que al final los pilotos vayan decidiendo constantemente si prefieren adelantar el balance para tenerlo más estable o atrasarlo para tenerlo un poquito más nervioso. Y todo esto va a cambiar si aparece la lluvia, si tenemos una pista mojada. ¿Cómo se modifican los reglajes en caso de tener una pista mojada? ¿O cómo adapto yo los reglajes teniendo una previsión de lluvia? Pues en primer lugar, más carga aerodinámica, porque la velocidad punta pasa a un segundo plano, tú quieres fomentar al máximo el agarre y estos neumáticos además suelen tener problemas para meterse en temperatura, hacerlo funcionar bien, entonces más carga aerodinámica te va a ayudar en eso. Las suspensiones suelen tener un poquito más de recorrido porque así conseguimos pues, que puedan disipar y absorber energía de una forma un poco más eficiente. Eso te da un extra de agarre mecánico que nunca está de más, es decir, cuando hay lluvia lo que queremos es fomentar al máximo el agarre, la presión de frenos se baja porque evidentemente si el asfalto está mojado y tú tienes una presión de frenos brutal, los neumáticos no lo van a poder aguantar porque tienen menos agarre al estar mojada la pista. Entonces se reduce esa presión total de freno. El balance depende un poco porque lo normal sería adelantarlo para tener un coche un poquito más estable, que la estabilidad en lluvia pues también te suele interesar, pero claro, también tenemos menos transferencia de peso porque lógicamente no pisamos el pedal del freno tan fuerte, sino que vamos regulándolo poco a poco, que por cierto hicimos un vídeo de cómo se pilota en lluvia, os lo voy a dejar por ahí. Entonces, como digo, al tener mucha transferencia de peso se te carga más el tren delantero y por eso es más interesante que frene más esa parte delantera, pero al tener menos transferencia quizá ya no tanto. Entonces eso va a depender mucho del concepto de cada equipo y un poco de lo cómodo que se sienta el piloto. Por ejemplo, el tema del diferencial pues se suele bloquear un poquito más porque bloquearlo te da más agarre, más estabilidad, es decir, subviraje que en condiciones de seco es mala, pero en condiciones de lluvia puede ser bueno a cambio de un mayor desgaste que en lluvia no te suele importar tanto. Entonces se suele bloquear un poquito más y luego hay otros muchos parámetros, por ejemplo, el par del motor pues se suele bajar porque estos coches tienen muchísimo par. Entonces si tú lo subes y pegas un pequeño acelerón en mojado, pues la rueda patina y ya pierdes tiempo. Entonces, bueno, hay otras muchísimas cosas que se pueden tocar, tanto desde el garaje como desde el volante, pero bueno, a rasgos generales yo creo que queda así un poquito visto todo lo que es importante de cara a los reglajes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os apuntéis a Level Up Academy si queréis saber más de reglajes, de telemetría, de pilotaje deportivo, de mecánica de Fórmula 1, todo eso, que hay una tarifa plana, cada día vamos a ir subiendo una nueva clase, además en directo, para que podamos interactuar un poquito más, responder a las preguntas y todo eso. Y nada, pues echar un vistazo que os aseguro que vais a aprender un montón y por un precio muy bajito. Y nada, pues os agradezco como siempre que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, especial agradecimiento a todos los que ya están en Level Up Academy y nos vemos muy pronto analizando lo que nos deje la carrera ahí en Suzuka.